Alcaldesa de Petrel, Irene, te pedimos que escuches y colabores con las voces de este colectivo, un colectivo presente en este municipio y que necesita que usted y su equipo de gobierno lo apoye. Por ello lanzamos algunas de las propuestas que ya tienen sobre su mesa. Es imprescindible crear una ordenanza municipal que nos ayude a proteger a los y las vecinas LGTBIQA+ de Petrel. Desde la asociación se ha trabajado en un texto, el cual nos ha llevado más de 300 horas a los voluntarios de IRIS. Tenemos que formar a la policía local de Petrel. Para ello, estamos gestionando una formación gratuita de manera coordinada con los profesionales de Yentampol en toda la comarca de Vinalopó. Por lo que animamos al ayuntamiento a que promueva esta formación entre los agentes de policía. Por último, desde IRIS hemos luchado por la posible financiación privada para la realización de un mural sobre las familias diversas, que justamente ha sido en el lugar del incidente. Pero para llevarlo a cabo necesitamos que desde el ayuntamiento se restaure el muro del polideportivo. Tenemos que conseguir que esto se lleve a cabo, y más sabiendo que en esta zona están ocurriendo los ataques homófobos. Para acabar, nos gustaría agradecer de nuevo la asistencia de todos, todas y todes. Muchas gracias a los representantes de la provincia de Alicante, a las asociaciones como FAPA, como la Asociación de AMPAs de Elda, como Asamblea Feminista de Vinalopó Michá y al resto de entidades que han participado, que están hoy aquí acompañándonos a todos. De nuevo, mil gracias, Adrián, por dar este paso. Estamos sumamente orgullosos y orgullosas de ti. Por último, deciros que podéis contactar con nosotros si sufrís algún tipo de violencia homófoba o si queréis colaborar activamente en la lucha contra la homofobia. Y quiero salirme un poco del guión y quiero decir que nosotros somos los que recogemos a la gente cuando los tiran de casa. Somos los que ponemos nuestros coches, somos los que traemos psicólogos voluntarios, los que venimos a ayudar cuando alguien tiene una violencia, y que tengáis confianza, que no tengáis miedo y que estamos aquí para apoyaros. Muchas gracias. Te decimos que la mayoría estamos contigo. En primer lugar, nos gustaría presentarnos formalmente. Somos la asociación IRIS LGTBIQA+. Somos una entidad sin ánimo de lucro que está y estará para brindar apoyo a todas las personas del colectivo LGTB que sufran cualquier tipo de discriminación. Es triste lo que vamos a comunicaros, pero en los últimos 8 meses hemos atendido 111 personas por sufrir discriminaciones por su orientación sexual, sexo, identidad o expresión, desde maltrato o acoso hasta personas que son echadas de sus propias casas. Contamos con un grupo de personas transgénero que os pueden ayudar en la transición para que no os encontréis solos. En el primer momento me han aceptado y me han apoyado en todo. A mis amigos, a mis amigas y a mis amigues también por haber venido aquí y por siempre darme esas muestras de apoyo. A la asociación Plantémosle Cara al Bullying y a nuestra querida Salu por haber dado la cara siempre por toda la familia. A la asociación IRIS y a Pons de Igualdad. Muchísimas gracias, de verdad.
Os digo, tenéis que ser valientes, no tenéis que achantaros ante nada. Y siempre, cuando os pase algo, tenéis que acudir a la policía. Y tenéis que hacer todo lo posible para que todo el odio se termine. Porque por ser homosexuales, transexuales y todas las letras del colectivo, somos iguales todos. Todos somos personas. Y no por ello, por un simple gusto sexual, ni somos más ni somos menos. Y lo vuelvo a decir, muchísimas gracias a todos por venir. A la lectura de este manifiesto. Plántale cara al bullying como asociación dedicada a la prevención del acoso escolar en todas sus formas. Estamos aquí en primer lugar para condenar la agresión sufrida por Adrián el sábado en el municipio de Petrel. Con esta ya son 3 las agresiones con el colectivo LGTBIQA+, ocurridas en este municipio. Y nosotras estamos aquí para recordar que como sociedad debemos tomar responsabilidad de esta problemática y no mirar a otro lado. Debemos educar en valores a nuestros niños, en diversidad familiar, en identidad de género y, lo más importante de todos, en inteligencia emocional y asertividad. Por ello creemos que es necesario que en todos los colegios se impartan charlas educativas, ya que los centros educativos constituyen uno de los agentes sociabilizadores en el crecimiento de los menores. Para ello, las asociaciones necesitamos el apoyo institucional para conseguir llevar nuestra labor a cabo. Por otra parte, queremos decir que no podemos permitir el discurso de odio en ningún contexto. No debemos tolerarlo, porque el resultado son agresiones y dolor en las víctimas. Debemos de poner todas las herramientas necesarias para ayudar a las víctimas y, sobre todo, que el número de las mismas no aumente. Para finalizar, recordar tanto que a las víctimas de acoso escolar como a las de LGTfobia, que no estáis solos, pedir ayuda. Tanto Plántale cara al bullying como Iris, estamos aquí para ayudaros en lo que necesitéis. Muchas gracias. A este acto y apoyar a Adrián en estos duros momentos. Desde la agrupación local de APAS condenamos las agresiones homófobas y racistas que han acontecido en los últimos tiempos. Creemos que en pleno siglo XXI son inaceptables este tipo de actitudes y de agresiones que siguen ocurriendo, no solo en nuestras localidades, sino también en muchos lugares de nuestro país.
Desde la entidad que presido apostamos por una educación igualitaria donde todo el alumnado pueda sentirse, sentir y expresarse libremente. En este curso, que va a comenzar en breve, se iniciarán por parte de la Consellería de Educación la implantación de planes educativos en los distintos ámbitos educativos para así poder conseguir el objetivo de formar a un alumnado libre y tolerante en valores necesarios para esta sociedad futura. Tenemos la gran suerte de contar con 2 centros educativos en Elda y Petrer, como son Nuevo Almafra y La Folla, que son referentes en igualdad. Estos 2 centros han realizado la guía para la implantación de dichos planes coeducativos en toda la Comunidad Valenciana. Para lograr una sociedad igualitaria no basta con las enseñanzas que recibe el alumnado en las escuelas e institutos. Desde el ámbito familiar se debe apoyar el trabajo que se realiza en las aulas. Muchas gracias y luchemos por una igualdad plena.